Vamos a explicar las exigencias que nos pide el código técnico en su DVHR para los elementos de separación horizontal. Sabemos que la tabla 3.3 nos va a indicar un valor del forjado en kilogramos por metro cuadrado. También sabemos que por los diferentes tipos de forjado, nosotros encima del elemento de soporte, lo que se indicaba en sección es que iba colocado el material aislante a ruido de impacto. Normal que en construcción, debido a la deformación de ese forjado, pues se coloca un elemento de nivelación para que quede el forjado lo suficientemente horizontal para poder colocar este elemento de aislante. Este elemento de nivelación, que puede ser arena o mortero de árido ligero, ya va incluido en los kilogramos por metro cuadrado que se le presupone que se nos indica en la tabla 3.3 del HR. Los pesos de los forjados, pues os dejo aquí un par de indicaciones en las que aparecen que los entrevigados cerámicos o de hormigón pues pesan sobre los 300 kg por metro cuadrado y los de poliestireno expandido pesan sobre los 165 kg por metro cuadrado. Al final de este vídeo haré una llamada de atención a lo que es el catálogo de elementos constructivos y veremos las diferentes tablas de los diferentes forjados para que sepamos exactamente cuáles son los pesos de esto en función de tipo de forjado y tipo de entrevigado. Los forjados en los que se colocan los suelos flotantes tienen que cumplir estas dos condiciones. Primero, que delimite superiormente una unidad de uso y que define una unidad de uso por su parte inferior. Esto ya lo vimos al principio de este temario en la unidad 2, en el paso 2. Aquí aparecen pues estas dos unidades de uso y recordamos que estas dos unidades de uso, como no definía inferiormente ninguna unidad de uso por la parte superior, es decir, solamente por la parte inferior, pues no tenían por qué cumplir ninguna exigencia a ruido de impacto. La tabla 3.3 tiene una leyenda que la tengo aquí reflejada, ¿no? Las casillas sombreadas pues son elementos constructivos inadecuados, no debemos de utilizar. Las casillas que tienen un valor 0, en realidad lo que está diciendo es que no se necesita ese elemento, en realidad veremos que viene asociado normalmente al falso techo y bueno, lo que quiere decir es que el incremento de reducción acústica es 0, con lo cual no se necesita ese elemento de ese falso techo. Y luego si vienen elementos entre paréntesis, lo que está indicando son los valores de ese elemento de separación horizontal que son exigibles para aquellos forjados que separan recintos de instalaciones de actividad de los recintos protegidos y habitables. En el caso de que tuviéramos dos tabiquerías, cogeríamos la más desfavorable, es decir, aquella de las dos tabiquerías que me genera un aislamiento acústico mayor, y no vamos a contemplar la transmisión de ruido de impacto entre un recinto y otro recinto situado encima del emisor. Bueno, solamente se supone que siempre el emisor está por encima, con lo cual genera impacto al inferior. Sabemos también que ese elemento de separación horizontal está formado por un suelo flotante y un techo suspendido. El suelo flotante se le van a indicar dos exigencias, una a reducción acústica, uno que mejora el índice global de reducción acústica y otra la reducción del nivel global de presión a ruido de impacto. En el caso del techo suspendido, lo único que se le pide es una mejora del índice global de reducción acústica e incremento de RSUA. Ahora vamos a hablar sobre la tabla 3.3 del documento HR, que es la que aparece aquí en esta diapositiva recogida de forma muy grande que apenas se puede ver las cosas. Vamos a acercarnos un poco más, vamos a hablar de ella y yo os remito a que vayáis a la página 82 de la guía de aplicación en la que aparece esta misma diapositiva, esta misma tabla. Cuando utilicemos la tabla 3.2 de la DVHR, que viene recogida aquí, la tabla 3.3 del HR, aquí en errata, según la guía de aplicación en la tabla 2.1.4.15, pero es el procedimiento de aplicación del 3.3 del HR, pues los pasos que debemos que dar son los siguientes. Primero, elegimos el forjado. Al elegir forjado, lo que estoy pidiendo, lo que estoy definiendo son las exigencias de masa por kilómetro cuadrado y de reducción acústica en decibelios que le voy a pedir a ese tipo de forjado. Una vez que he elegido el tipo de forjado, me muevo horizontalmente y decido el tipo de tabiquería. Yo puedo tener una tabiquería de fábrica de paneles prefabricados pesados con apoyo directo en el forjado, de fábrica de paneles prefabricados pesados con banda elástica o apoyado sobre un suelo flotante, o una tabiquería de entramado autoportante. Y una vez que elijo la tabiquería, el siguiente paso es, dentro de la tabiquería, elegir mi suelo flotante y mi techo suspendido. Es decir, elegir las exigencias para ese suelo flotante y para ese techo suspendido, que es la que hemos comentado en la diapositiva anterior. Veamos un caso con números.
Vamos a suponer que he decidido que mi forjado pues va a tener que cumplir estas dos condiciones, es decir, 300 kilogramos por metro cuadrado y 52 decibelios A. Si me muevo en esta horizontal, lo que estoy definiendo son dos tipos de... Vamos a suponer que también encima de ese forjado van colocados una tabiquería de fábrica de ladrillo sobre bandas elásticas, con lo cual me tengo que mover dentro de estas tres columnas en la de en medio. Y ahora tengo que decidir qué características va a tener mi suelo flotante y mi techo suspendido para justificar el HR. Si mi recinto ese forjado no separa recinto de instalaciones de actividad de recinto habitable y protegido, me movería en esta fila. Si separara instalaciones de actividad, me movería en esta segunda fila, que aunque está aquí un poco tapado, vemos que todas las unidades están entre paréntesis. Entonces, un suelo flotante y un techo suspendido que cumple el HR para este tipo de forjado debería de tener 16 decibelios, 4 de incremento y 0 el techo suspendido. Como veis, la relación es directa, es decir, si cojo 4 de reducción acústica del suelo flotante, el techo suspendido no hace falta que lo coloque. Pero si reduzco la reducción acústica del suelo flotante, veis como ya me pide un techo suspendido con un grado de reducción acústica. Ahora vamos a ver dos casos singulares. Me puedo encontrar que tengo un recinto de instalaciones de actividad debajo de los recintos protegidos habitables. Sería una circunstancia como esta, en el que tengo un recinto protegido sobre un recinto de instalación. O a un lateral, es decir, con una arista común, con un recinto de instalaciones, pero siempre el recinto protegido por encima del recinto de instalaciones. En estos casos lo que se nos exige es un aislamiento a ruido aéreo, pero no hace falta proteger el recinto de instalaciones de un ruido procedente de la vivienda, de un ruido de impacto procedente de la vivienda. La solución técnica la vemos mejor, aunque aquí lo aparece en texto, lo vemos mejor en la siguiente diapositiva, en la que lo que nos está diciendo es que si yo he elegido este tipo de forjado y tengo este tipo de tabiquería, de fábrica de ladrillos sobre banda elástica, las características del suelo flotante y del techo suspendido me movería en horizontal y podría untar, aunque este sería la parte de recinto de instalaciones de actividad, en este caso como el recinto de instalaciones lo tengo debajo, puedo coger este valor sin paréntesis, pero los valores de reducción de acústica sí lo tengo que elegir de la parte con paréntesis. Pero puedo tener el caso contrario, que el recinto de instalación de actividad está colocado encima del protegido habitable. Es decir, sería esta circunstancia, recinto de instalaciones encima o con una arista común, pero encima. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora sí le voy a pedir tanto ruido aéreo como aislamiento acústico a ruido de impacto. La solución, ahora sí me meto totalmente en la parte inferior. Yo tomaría el forjado y horizontalmente me movería en todos aquellos datos, o cogería todos aquellos datos que definen mi suelo flotante y mi techo suspendido, que tengan, mediante aquellos números que tengan paréntesis. El último caso particular pues sería cuando tenemos que justificar que en cuanto ese forjado tiene que separar una unidad de uso de un garaje. En ese caso se le pide un aislamiento de ruido aéreo de 55 decibelios A y como no puedo colocar falso techo en el garaje, pues tendremos que coger aquellos datos en el que el incremento de R sub A sea igual a 0, es decir, que no sea necesario la instalación de un falso techo. Estos números pues sería una utilización de la tabla, sería una vez que tengo el forjado definido, pues puedo elegir, como tengo la unidad de uso encima del garaje normalmente, pues puedo elegir para el suelo flotante valores sin paréntesis, pero cuando voy a definir la parte de reducción acústica, sí me voy a los números entre paréntesis, siempre y cuando el techo suspendido tenga valor 0, o sea que me podría colocar en estos dos puntos de aquí.